Causa de que caigas en pecado. Hay causas por las que yo caigo en pecado. Y la principal causa está en la cabeza. Vamos a utilizar como apoyo escritural la palabra hispanoamericana. Esa es la versión que vamos a usar hoy. Pero a usted le sirve la que tenga. Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente, no importa. Hoy voy a utilizar la palabra hispanoamericana. Y dice allí Marcos 9, en el versículo 38. ¿Se acuerdan que habían visto lo del niño? Era lo anterior. Y les había explicado lo del niño y todo eso. Y después, ¿por qué no habían podido expulsar los demonios? Y bueno, todas las cosas que era lo que había sucedido antecitos de esto. Entonces el apóstol Juan tomó la palabra. Este y Pedrito, este era el menor y Pedro era el mayor. Entonces aquí sería el menor. Póngale atención. Y se supone que este es el discípulo amado, ¿no? Eso dice el mismo de él mismo. El palomito. Y él mismo dice, yo siendo el palomito, dice, Juan le dijo ¿a quién? A Jesús, porque estaban ahí todos reunidos. Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nosotros y vamos despacito. Dios nomás lo dejó hablar hasta ahí, mire. En eso no se demoró ni 15 segundos, ¿sí o no? Y Jesús dijo, pare, Juanito. El discípulo amado, espere, vamos despacito. Tú me estás diciendo que hemos visto, o sea que para eso sí ven, ¿sí o no? Mire, eso sí ven. O sea, viendo lo que debían ver que era Jesús, a él no lo veían, pero estas cosas sí las veían. Entonces decían, hemos visto a uno que está expulsando demonios en tu nombre. O sea, dice uno, concluye que ese sí los podía expulsar. O sea, lo que ellos no pudieron hacer hace un ratico, los 9 que habían quedado, que era expulsarle el demonio de ese que tenía espíritu como de convulsiones y cosas ahí, y lo sacaron. Le tocó a Jesús sacarlo. Y que ellos dijeron, no nos hicieron caso, que él dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y les dijo a todos los que estaban ahí, partida de incrédulos, y no habían podido expulsar a un demonio. Resulta que hay otro que no es del parche de los 12, que sí los expulsa. Mire, ahí dice, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre. Ese sí los expulsaba, y fuera de eso lo hacía de manera correcta. No lo hacían en nombre propio de él, sino en nombre de Jesús. Decía, fuera demonio, en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que ese otro sí tenía fe, cosa que no tenían estos, porque para ese sí le hacían caso a los demonios y salían. Entonces estos, lo que tenían era envidia, eso era lo que tenía. Y fuera de eso dice, y se lo hemos prohibido. Hágame el favor. Ni siquiera le preguntaron a Jesús, venga, le prohibimos a este que no expulse más demonios en tu nombre. Y fuera de eso dicen, porque no es de los nuestros, o sea, no es del parche de los 12. Entonces, como no es aquí del parche de los 12, nada, aquí los únicos somos nosotros. Aquí el reino de Dios es solo para nosotros. Aquí está el Espíritu Santo solo en medio de nosotros. La presencia de Papito Dios solo está en esta iglesia. Los milagros solo se dan en esta iglesia. La unción solo está en esta iglesia. Los que no estén en esta iglesia, entonces no son de nosotros. ¿No le parece muy parecido a la realidad? ¿No le parece que eso es como que muy actual? Así se la pasan, y muchas denominaciones. Algún pastor amigo mío decía, no deberíamos llamarla denominaciones, sino abominación. Digo, denominación. Así, aquí es donde está la unción. Aquí, espere. ¿De dónde sacan todo ese montón de cosas? 3 cosas ahí que no son ciertas. Ninguna de las 3. Expulsar demonios, sí lo podía, en el nombre de Jesús. La gloria se la estaban dando a Jesús. La segunda, el milagro sí se estaba realizando. Estaban saliendo los demonios. Y tercero,
¿quiénes son ustedes para prohibir eso? Porque no lo prohíbe ni Jesús. Él no va a decirle aquí, mire, yo les prohíbo, cuidado, tienen toda la razón. Solo ustedes los 12 están autorizados para hacer eso. Es que más no lo dejó seguir hablando. Dijo, espere, y que entonces Jesús le contestó. Le dijo, espere, Juanito, usted podrá hacer el consentido y lo que quiera, pero está mejor dicho, hubiera sido mejor que hubiera quedado callado. Pero esto muestra lo que los discípulos en ese entonces tenían en su interior. Tenían celos, tenían envidia, tenían separaciones, divisiones entre ellos, porque a ver quién se quedaba con el cargo de primer ministro ahí del parche, o sea, quién se iba a quedar el cargo cuando Jesús no estuviera. Entonces creaban ansias de poder, celos de que otros sí puedan hacer lo que ellos no hacían. Y ahí estaba el Señor hablándoles, mire, este es un problema del interior. Ese es el problema que ustedes tienen, les estaba enseñando. El problema que ustedes tienen es eso que acaba de decir Juan, que todo lo ven es de una manera egoísta, solo yo, nosotros, el parche, nadie más, esto es solo para nosotros, aquí somos los que mandamos, nadie más puede hacer eso fuera de aquí, que no seamos nosotros. Y yo me imagino al Señor Jesús decir, pero venga, eso no es lo que yo les he enseñado. Yo no he hecho eso, ni ese es el ejemplo que les he dado. Pero sí está claro que ustedes tienen un problema de adentro, no de afuera, porque mire, hasta los de afuera lo saben hacer. Y les puse el ejemplo de adentro con lo del niño. Miren, no sean como un niño, cambien esa manera de pensar, no tengan esas ansias de poder, de división. Usted no ve a un niño peleando y dividiéndose ahí, no, nunca en mi vida le vuelvo a hablar. No, eso no le dura ni media hora a un niño, nada. Y les decía, mire, les puse al chino en la mitad de los 12 además, para que aprendieran alguito. Esto fue lo que aprendieron. Mire la respuesta que le dio Juan. Esa fue la respuesta. Maestro, quiero decirle, mire lo que aprendí. Y para colmo le dice, empieza diciéndole, maestro, es que, o sea, maestro, le voy a demostrar a continuación con lo que voy a decir, lo que he aprendido, maestro. ¿Ah? Increíble, ¿sí o no? Por eso, bueno, esto hay que ir muy despacito, hay que hilar despacio, frase por frase. 3 embarradones en una sola frase que no duraba ni 15 segundos. Ponga la atención. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. ¿Qué me demoré? Ni 20 segundos me demoré haciendo eso. Y el Señor ahí mismo las cogió y dijo, espere, pare un momento. Entonces él le contesta no solamente a Juan, no solamente a los 12 discípulos que estaban ahí con él, nos habla a ti y a mí. Porque esto nos pasa a nosotros, tenemos un problema allá adentro. Y él quiere cambiarlo de adentro. Y entonces Jesús les dice, le contestó a él y a todos, porque no dijo no se lo prohíbas, no le dijo a Juan, le dijo fue no se lo prohíban en plural, o sea, a todos los 12. Por eso también es para ti, para mí. Lo primero que le dice es, ¿quiénes son ustedes para prohibir? A ver, aquí el que da la orden soy yo y le estoy diciendo a todos ustedes, no lo van a volver a prohibir. Nunca más vuelvan a hacer eso. No se lo prohíban. Él es hermoso y les voy a dar la razón, dice él, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. Eso no puede suceder. Si alguien dice es sano en el nombre de Jesús, enseguida no va a hablar mal de Jesús. Es que eso no tiene sentido. O sea, alguien se sana o tiene un milagro en el nombre de Jesús. En este caso, echan fuera demonios. Y enseguida el que estaba haciendo eso dice, bueno, ahora les voy a hablar mal de Jesús. Ese realmente, a ver, eso no tiene sentido. El que expulsa demonios en mi nombre me está dando el mérito a mí, al reino de Dios, representado en el Hijo. A mí,
al mismo tiempo no puede hablar mal de mí. A ver, eso es cuestión de lógica, ¿o no? Échele cacumen, les estaba diciendo aquí, échele cacumen, a ver, póngale sesos al asunto. ¿Cómo puede ser que alguien expulse demonios de mi nombre y a la vez hable mal de mí? Es que eso no tiene sentido. Para eso sí no le echamos cráneo, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces yo dice, 40, el que no está en contra de nosotros, y entonces ya incluye a la iglesia, porque la iglesia habla en el nombre de Jesús. Dice, el que no está en contra de nosotros, como ese señor que hablaba en el nombre de Jesús, es porque está a nuestro favor. Nos está haciendo es un favor a la iglesia universal, le está haciendo un favor. Entonces, esas personas no están en contra de nosotros, al revés, están a favor de nosotros, están con nosotros, son como parte de nosotros. No se limiten, les decía ellos, a los 12, porque esto no es de ustedes ni es propiedad de ustedes. Esto es para el mundo entero, para la tierra entera, para la humanidad entera. Y pueden haber en otros lados, en el caso de nosotros hoy en día, en otras iglesias que proclaman el nombre de Jesús y hay sanidades y milagros, pero sobre todo transforman vidas en su interior. Alabado sea el Señor y bendecida sea esa iglesia. Bendecimos a esas iglesias desde acá, en el nombre de Jesús, a nuestros hermanos en Cristo, que entienden el mensaje de la palabra y la proclaman por todo el mundo. Las bendecimos desde acá, a todas, no importa de qué denominación sean. Desde aquí hoy las bendecimos. Verso 41. Y el que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, aquel que a usted le dé de beber un vaso de agua, por el solo hecho de que usted es del Señor, del Mesías, porque usted pertenece a Cristo. Solo por esa razón alguien dice, usted es cristiano, tómele regalo este vasito con agua. Solo por ese hecho. Les asegura, dice Jesús, que por ese solo hecho, esa persona que brindó el vaso con agua va a recibir su recompensa en el cielo. La va a recibir. ¿Por qué? Porque no lo recibió a usted ni a mí, recibió fue a Jesús. Uy, y cuando uno recibe a Jesús, aquí le está diciendo, aquí se trata de recibir a Jesús en su corazón, allá en su mente. Cuando usted lo recibe, entonces de usted brotan acciones como eso, darle agua a esa persona, porque vino a hablarle de Jesús y transformó su vida. Y la persona dice, no tengo ni plata ni oro, pero sí tengo un vaso con agua. Y se lo da, le dice, tome, para que se refresque, porque recibió al Señor Jesús. Entonces dice, esa persona ya tiene su recompensa, que es la vida eterna en el cielo con él. Así como el ladrón cuando estaba a la derecha ya en la crucifixión, que le dijo, Señor, tú no deberías estar acá. Nosotros dos sí, porque somos criminales, el que está allá del lado izquierdo tuyo y yo, pero tú no has hecho nada. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que ese ladrón es como si le hubiera brindado un vaso con agua al Señor Jesús ahí en la cruz. Y dice, le asegura el Señor que ese día recibió su recompensa y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Eso es lo que le está diciendo. Mire, el que proclama mi nombre, el que me recibe a mí, porque ustedes lo proclaman y les brinda cualquier cosa, un vaso con agua, ¿quién lo de menos? El vaso con agua, una gaseosa, un refresco, lo que sea, o simplemente las gracias, o ni eso, le recibe al Señor Jesús. Esa persona ya recibió su recompensa. Ese que recibe al Señor Jesús ya recibió recompensa. Entonces les está enseñando, aquí el tema está es por dentro. El tema es recibirme a mí. Esa es la clave, recibirme a mí. Y más entienden estos otros que sí me han recibido, como ese que está expulsando demonios, que sí lo hacen y tiene la fe para hacerlo. Que ustedes mismos, a ver, jovencitos, pongámonos las pilas. No causemos divisiones. Aquí ustedes entre ustedes ya están peleando, discutiendo, tienen celos entre ustedes, envidias. Y nada de eso es lo que yo les he enseñado. Aprendan de los niños. A ver, cambiemos esa manera de pensar.
Porque cuando uno no piensa de esa manera, eso es lo que causa pecados. Y eso lo vamos a ver el martes. El martes, ahí está, a ver. Pero vamos a verlo el martes. Vamos a verlo el martes con calma. Con lo de hoy fue bastante. Entonces, si yo no cambio mi manera, o sea, si yo no domino a mi mente, si mi conciencia, si en mi espíritu interior no domina mi mente, frito. Y esto era lo que les pasaba a ellos. Se dejaban llevar por sus pasiones, por lo que pensaban, por lo que sentían. Y él decía, no es ni por lo que ustedes están pensando, ni por lo que están sintiendo. Se trata es de algo espiritual, cambie su conciencia, mejor dicho. Deje que el Espíritu Santo cambie su conciencia y verá cómo cambia todo. Y cuando uno va aprendiendo así despacito, lo menos que puede hacer es darle gracias a Jesús con un fuerte